Buen día, bienvenidos a su sección Comentarios al Evangelio del Domingo. En esta ocasión celebrando ya el segundo domingo del tiempo ordinario del ciclo A del año litúrgico. En esta ocasión leeremos un trozo del Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 29 al 34. El texto dice lo siguiente: En aquel tiempo vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él y exclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio: Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que ese es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, aunque hemos comenzado ya el tiempo ordinario, seguimos aún en ambiente navideño, porque hay que recordar que la última fiesta del tiempo de Navidad fue la fiesta del bautismo del Señor. Pues un día después de esta fiesta se coloca esta escena. Vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él. Comienza el Evangelio de este domingo. El que venía hacia él. Jesús es el que viene. En griego, ese es un título que se refiere al Mesías. Ve Juan el Bautista a Jesús que viene hacia él. El que viene. Él es el Mesías. Él es el esperado. Él es el deseado de las naciones. Y luego dice el texto que cuando Juan vio a Jesús, exclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí porque ya existía antes que yo. Escuchamos a Juan dando testimonio de Jesús. Juan no conocía a Jesús. Se habían encontrado en los vientres de sus madres en aquella escena de la visitación. Pero Juan y Jesús no se habían encontrado en su vida. Ahora Juan da testimonio de Jesús. Juan dice: yo no lo conocía. ¿Y cómo pudo entonces dar testimonio de él? El Espíritu Santo se lo ha revelado, porque para conocer a Jesús, para saber quién es Él, necesitamos las mociones del Espíritu Santo. Efectivamente, es un don de Dios. La fe es un don de Dios. No podemos llegar a conocer a Jesús como Él es, si no es por la intervención divina. Intervención divina que nos lleva a conocer a Jesús interiormente. Eso es la fe. La revelación que Dios hace de su Hijo en nosotros y el asentimiento que nosotros damos a esa revelación. La adhesión que hacemos a la persona del Hijo de Dios hecho hombre. Juan el Bautista dice: ese es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y esto nos remite a todo el mundo del Antiguo Testamento, donde hay que recordar que un cordero era inmolado en la noche de Pascua para que el pueblo de Israel comiera de él y pudiera salir a la libertad. Es el Cordero Pascual. Jesús ha sido inmolado, como nos recuerda la narración de la pasión que encontramos en los evangelios. Ha sido inmolado a la hora en que los corderos eran sacrificados. Jesús ha muerto en el momento en que los corderos eran llevados al matadero. Jesús es el Cordero. Él es la víctima. Antes, en el culto del Antiguo Testamento, muchos animales se sacrificaban cada año en la Pascua anual, cada semana en la Pascua semanal, sobre todo para procurar la expiación de los pecados del pueblo de Israel, especialmente en el día de la expiación, el Yom Kippur. Ahora ya no hace falta sacrificar animales constantemente, porque Jesús es el Cordero que se ha inmolado, es decir, que se ha entregado, que se ha sacrificado por nosotros, el que ha entregado su vida por nosotros. Y Juan da ese testimonio. Él lo reconoce como el Cordero que quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios. Esta aclamación la repetimos en la Eucaristía
cada vez que participamos de ella. Este es el Cordero de Dios, dice el sacerdote cuando muestra la hostia consagrada. Ese es el que quita el pecado del mundo. Y nosotros acudimos con fe a recibir a Jesús para que nos quite el pecado, para que nos libere de la opresión a la que nos vemos sometidos por el mal. Porque el pecado del mundo no es el pecado de un pueblo, es el pecado como mal moral que amenaza al hombre, que lo esclaviza y lo oprime. Son las fuerzas de Satanás, es el mal que se difunde. Jesús ha venido a liberarnos de este mal. Y dice además el texto que Juan el Bautista dijo: ese es aquel de quien yo he dicho, el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Y notamos aquí la reflexión de Juan Evangelista, que en labios de Juan el Bautista nos habla de la importancia de Jesús. Jesús es el Mesías, Juan el precursor del Mesías, por tanto Jesús es superior a Juan. Todavía notamos más que Juan Bautista dice de Jesús: ya existía antes que yo. Habla de la preexistencia divina. Es el testimonio de Juan Evangelista puesto en labios de Juan Bautista. Hay que recordar que en el prólogo de su evangelio, Juan Evangelista nos ha dicho que en el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Bueno, pues aquel que es la palabra es el Cordero de Dios, el que existía antes que yo, como dice Juan el Bautista. Yo no lo conocía, dice Juan el Bautista, pero he venido a bautizar con agua para que Él sea dado a conocer a Israel. Juan no lo conocía, pero ahora lo conoce gracias al don de la fe, porque a Jesús se le conoce por la fe, por la revelación que el Padre hace de su Hijo en nosotros. Por eso debemos pedir constantemente al Padre que nos ayude a conocer a su Hijo, que lo revele en nosotros, para que nosotros nos adhiramos a Jesús, para que lo sigamos sin titubear, porque, como dice aquel conocido refrán, a Jesucristo es imposible conocerle y no amarle y no seguirle. Conozcamos a Jesús, amemos a Jesús y sigamos con fidelidad y firmeza a Jesús. Él es el camino que nos lleva al Padre, Él es la verdad que ilumina los pueblos, Él es la vida que renueva el mundo. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Que pasen feliz día del Señor.